Bajo el sol radiante de Valencia, los invitados esperaban con anticipación. La iglesia de San Miguel, adornada con rosas blancas y cintas doradas, resplandecía como un sueño. Elena ajustó nerviosamente el velo que caía sobre su rostro mientras su padre le apretaba la mano con ternura. «Estás preciosa, hija», susurró él, con los ojos brillantes de emoción. Ella intentó sonreír, pero el nudo en su garganta apenas le permitía respirar. Después de 3 años de relación, este debería ser el día más feliz de su vida, pero una sombra de duda se había instalado en su corazón desde hacía semanas. Las notas del órgano comenzaron a sonar, marcando el inicio de la marcha nupcial. Los invitados se pusieron de pie, girándose para contemplar a la novia. El pasillo central, cubierto con pétalos de flores, parecía interminable. Con cada paso que daba, Elena sentía que su corazón latía más fuerte. Al frente, Carlos la esperaba junto al altar, elegante en su traje negro, pero había algo extraño en su mirada. No era la mirada de un hombre enamorado a punto de unir su vida con la mujer que amaba. Al llegar al altar, su padre le dio un beso a la mejilla y colocó su mano sobre la de Carlos. El contacto fue frío, distante. El sacerdote comenzó la ceremonia mientras Elena intentaba ignorar el presentimiento que la atormentaba desde la mañana. Las palabras del padre resonaban en la iglesia, pero parecían lejanas, como si estuviera sumergida bajo el agua. Si hay alguien que conozca algún impedimento por el cual esta pareja no deba unirse en matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Elena miró de reojo a Carlos, quien mantenía la vista fija hacia adelante, con la mandíbula tensa. Y entonces, cuando el sacerdote estaba a punto de continuar, ocurrió lo impensable. «Yo tengo algo que decir». La voz de Carlos rompió el silencio como un trueno en un día despejado. Los murmullos de sorpresa recorrieron la iglesia mientras todos los ojos se clavaban en él. Elena sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Carlos se giró hacia ella, tomando sus manos entre las suyas, pero no había amor en su gesto, solo una terrible determinación. «No puedo hacerlo», Elena dijo con voz quebrada pero firme. «No puedo casarme contigo». El tiempo pareció detenerse. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Elena, arruinando el maquillaje perfectamente aplicado esa mañana. Los invitados observaban la escena con una mezcla de horror y fascinación, como espectadores de un accidente del que no podían apartar la mirada. «¿Por qué?», fue lo único que pudo articular Elena, con un hilo de voz casi inaudible. Carlos soltó sus manos y dio un paso atrás. «Hay cosas que no sabes, cosas que he estado ocultando. No soy quien crees que soy». El padre de Elena se acercó, su rostro rojo de indignación. «¿Qué significa esto? Has humillado a mi hija frente a todos». Pero Carlos ya estaba retrocediendo por el pasillo, dejando tras de sí un rastro de confusión y escándalo. Elena permaneció inmóvil, como una estatua de marfil en medio de un caos de voces y movimiento. Su mejor amiga, Lucía, corrió a su lado, abrazándola mientras los demás invitados se levantaban de sus asientos, comentando lo sucedido. Lo que nadie sabía era que en el bolsillo del traje de Carlos había una carta que explicaba todo. Una verdad que cambiaría para siempre no solo la vida de Elena, sino la de todos los presentes en aquella iglesia. Una verdad que había permanecido oculta durante años y que ahora amenazaba con salir a la luz de la manera más dolorosa posible. Mientras Elena era conducida fuera de la iglesia por su familia, destrozada y humillada, Carlos se alejaba en su coche con el corazón partido en 1000 pedazos. Lo que acababa de hacer era imperdonable a ojos de todos, pero él sabía que algún día, quizás, ella entendería que lo hizo por amor. Un amor más profundo y complejo de lo que nadie podría imaginar. La historia de Elena y Carlos apenas comenzaba, y el rechazo en el altar era solo el principio de un camino lleno de secretos, pasiones y revelaciones que cambiarían sus vidas para siempre. 3 meses habían pasado desde aquel fatídico día. La humillación pública se había convertido en el tema de conversación favorito de Valencia, y Elena apenas salía de casa. Las miradas de lástima la perseguían cada vez que ponía un pie en la calle. «Pobre chica», la dejaron plantada en el altar, susurraban a sus espaldas, como si ella no pudiera escucharlos. Aquella mañana, Elena se encontraba sentada frente al espejo de su tocador, observando su reflejo con ojos vacíos. Las ojeras marcaban su rostro, testigos silenciosos de noche sin dormir. Su padre había insistido en que se mudaran a Madrid para comenzar de nuevo, lejos de los recuerdos y los chismorreos, pero ella se negaba. Algo dentro de ella necesitaba entender, necesitaba respuestas. «Elena, tienes visita». La voz de su madre sonó desde el pasillo, rompiendo el silencio que la envolvía con desgana. Elena bajó las escaleras. En el salón, Lucía la esperaba con una expresión difícil de descifrar. Sin mediar palabra, su amiga le tendió un sobre amarillento. «Lo encontré ayer, entre las cosas de mi hermano Miguel. Sabes que él y Carlos eran amigos desde la universidad», explicó Lucía, con voz temblorosa.
Creo que deberías leerlo. Elena tomó el sobre con manos temblorosas. Su nombre estaba escrito en la parte frontal, con la inconfundible caligrafía de Carlos. Era la carta, la misma que él llevaba en el bolsillo el día de la boda. ¿Lo has leído?, preguntó Elena, sintiendo que el corazón se le aceleraba. Lucía negó con la cabeza. No me corresponde a mí. Cuando su amiga se marchó, Elena se sentó en el sofá, con la carta entre sus manos como si fuera una bomba a punto de estallar. Pasaron horas antes de que reuniera el valor para abrirla. Finalmente, con un suspiro profundo, rompió el sello. Mi querida Elena, comenzaba la carta. Cuando leas esto, probablemente me odiarás, y con razón. Lo que he hecho es imperdonable, pero necesito que sepas la verdad. Las palabras se volvieron borrosas mientras las lágrimas nublaban su vista. Carlos explicaba que había estado recibiendo amenazas durante meses. Alguien de su pasado había regresado, alguien peligroso, que conocía secretos que podían destruir no solo a Carlos, sino también a Elena y a su familia. Te amo demasiado para ponerte en peligro, escribía. Alejándome de ti, te protejo. Algún día entenderás que este sacrificio fue por amor. La carta terminaba con una dirección en Barcelona y una fecha, 15 de octubre, apenas una semana después. Elena se quedó inmóvil, con la mente trabajando a toda velocidad. ¿Quién amenazaba a Carlos? ¿Qué secretos podían ser tan terribles? El Carlos que ella conocía era un arquitecto respetado, un hombre honesto que había crecido en una familia tradicional de Valencia. ¿O no? La siguiente mañana, contra los deseos de sus padres, Elena tomó el tren a Barcelona. La dirección de la carta la llevó hasta un pequeño café en el barrio gótico. Con el corazón en la garganta, empujó la puerta y entró. El lugar estaba casi vacío, excepto por una figura solitaria sentada en un rincón. No era Carlos. ¿Elena? La mujer la miró con ojos cansados pero amables. Me llamo Isabel. Carlos me dijo que vendrías. Isabel era mayor que Elena, quizás en sus 40, con un aire de elegancia que no pasaba desapercibido a pesar de su evidente cansancio. ¿Dónde está él?, preguntó Elena, intentando controlar el temblor en su voz. No lo sé, respondió Isabel. Pero antes de desaparecer, me pidió que te entregara esto si venías. Le tendió una pequeña llave dorada y una fotografía antigua. En la imagen, un joven Carlos sonreía junto a un hombre de aspecto severo. Al reverso, una inscripción, Puerto de Santa María, 1998. ¿Quién es este hombre?, preguntó Elena, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Los ojos de Isabel se ensombrecieron. Ese es Antonio Vega. Un hombre muy poderoso y muy peligroso. El padre biológico de Carlos. La revelación golpeó a Elena como un puñetazo en el estómago. Carlos nunca había hablado de su padre biológico. Según él, había crecido con su madre y su padrastro, un hombre al que consideraba su verdadero padre. Hay mucho que no sabe sobre Carlos, continuó Isabel. Su verdadero nombre ni siquiera es Carlos Mendoza. Y la razón por la que te dejó en el altar tiene que ver con una promesa que hizo hace muchos años, una promesa que ahora ha vuelto para cobrar su precio. Un camarero se acercó a su mesa, interrumpiendo la conversación. Cuando se alejó, Isabel se inclinó hacia adelante, bajando la voz hasta convertirla en un susurro. Si realmente amas a Carlos, debes olvidarlo. Por tu bien, y por el suyo. La lluvia golpeaba con fuerza los cristales del hotel donde Elena se hospedaba en Barcelona. Después de su encuentro con Isabel, había decidido quedarse unos días más. La pequeña llave dorada pesaba en su bolsillo como si fuera de plomo. Según Isabel, habría una consigna en la estación de trenes de Sants, pero le había advertido que lo que encontraría allí podría cambiar su vida para siempre. No duermas 2 noches seguidas en el mismo lugar, le había dicho Isabel al despedirse. Si alguien pregunta por ti, no des tu nombre real. Estas advertencias habían sonado melodramáticas al principio, pero ahora, mientras observaba las sombras que proyectaba la lluvia en la pared de su habitación, Elena comenzaba a sentir un miedo real. 2 veces había notado el mismo coche negro estacionado frente al hotel. Una coincidencia, quizás, pero su instinto le decía lo contrario. A la mañana siguiente, con el corazón latiéndole con fuerza, Elena llegó a la estación de Sants. Localizó las consignas y, tras asegurarse de que nadie la observaba, introdujo la pequeña llave en la cerradura. Dentro había un pendrive y otra fotografía, esta vez de Carlos con Isabel. Parecían felices, relajados. Al reverso, con la misma letra que la anterior, la verdad está en la sangre. Elena guardó ambos objetos en su bolso y salió rápidamente de la estación. En un cibercafé cercano, introdujo el pendrive en un ordenador. Contenía decenas de documentos,
certificados de nacimiento, recortes de periódicos antiguos, informes policiales. Todo apuntaba a una realidad que Elena jamás hubiera imaginado. Carlos era hijo de Antonio Vega, un empresario aparentemente respetable pero que, según los informes, controlaba una red de tráfico de influencias y lavado de dinero en la costa mediterránea. Un archivo de audio captó su atención. Al reproducirlo, la voz de Carlos inundó sus oídos, provocándole un escalofrío. Elena, si estás escuchando esto, significa que has llegado más lejos de lo que hubiera deseado. Por favor, detente ahora. Vuelve a Valencia, rehaz tu vida. Lo que descubrirás solo te pondrá en peligro. Te quiero demasiado para arrastrarte conmigo. Pero era demasiado tarde. Elena ya estaba inmersa en el misterio, y no pensaba rendirse ahora. Los documentos revelaban que Isabel no era una simple conocida, sino la hermana de Carlos, fruto de una relación anterior de su madre. Habían crecido separados, pero se habían reencontrado años atrás. Y lo más impactante, Antonio Vega no sabía de la existencia de Carlos hasta hace poco. Cuando Elena salió del cibercafé, la noche ya había caído sobre Barcelona. La sensación de ser observada se intensificó. Aceleró el paso, girando en una esquina para perder a cualquier posible seguidor. Fue entonces cuando chocó contra alguien. Lo siento, yo. Las palabras murieron en su garganta. Frente a ella estaba Miguel, el hermano de Lucía. ¿Qué haces aquí?, preguntó Elena, retrocediendo instintivamente. Miguel la miró con una expresión indescifrable. Necesitas venir conmigo ahora, Elena. No es seguro hablar aquí. La condujo hasta un pequeño restaurante en una calle lateral. En una mesa apartada, esperaba Lucía, con los ojos enrojecidos de tanto llorar. Carlos está en peligro, dijo Miguel sin preámbulos. Y ahora tú también. Resultó que Miguel no solo era amigo de Carlos, sino que había estado ayudándolo durante meses. Antonio Vega había descubierto que tenía un hijo, y lejos de alegrarse, lo veía como una amenaza para su imperio. Carlos había estado reuniendo pruebas contra su padre biológico, pruebas que podrían enviarlo a prisión durante décadas. El día de vuestra boda, explicó Lucía, Carlos recibió una llamada. Le dijeron que si se casaba contigo, tú serías la primera en sufrir las consecuencias. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. De repente, todo tenía sentido. No era falta de amor lo que había llevado a Carlos a abandonarla en el altar, sino un acto desesperado de protección. ¿Dónde está él ahora?, preguntó Elena. Con un nudo en la garganta, Miguel y Lucía intercambiaron una mirada tensa. Eso es lo peor, respondió Miguel. Carlos ha ido a enfrentarse a su padre. Esta noche, en su mansión de la Costa Brava. Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Solo? ¿Está loco? Tiene las pruebas, pero... Miguel dejó la frase en el aire. Pero Antonio Vega es un hombre poderoso y peligroso, completó Lucía. Y no está solo. En ese momento, el teléfono de Miguel sonó. Su expresión cambió al leer el mensaje. Tenemos que irnos. Ahora. Mientras salían apresuradamente del restaurante, Elena vio el coche negro que había notado frente a su hotel. Esta vez estaba segura, los estaban siguiendo. Los tres corrieron por las calles de Barcelona, intentando perder a sus perseguidores. La adrenalina corría por las venas de Elena, mezclada con un terror profundo. No por ella, sino por Carlos. Si algo le pasaba por su culpa, por aquí Miguel los guió hacia un aparcamiento subterráneo donde tenía su coche. Mientras se alejaban de la ciudad, rumbo a la Costa Brava, Elena sentía que se dirigían directamente hacia la Boca del Lobo. El cielo nocturno estaba cargado de nubes amenazantes, como presagio de la tormenta que se avecinaba. En poco más de una hora, sabrían si Carlos seguía vivo. ¿Y si no? Elena apartó ese pensamiento de su mente. Lo único que importaba ahora era llegar a tiempo. La carretera serpenteaba peligrosamente junto al acantilado mientras avanzaban hacia la mansión de Antonio Vega. La lluvia había comenzado a caer con fuerza, dificultando la visibilidad. Miguel conducía con los nudillos blancos de apretar el volante, mientras Lucía vigilaba constantemente por el espejo retrovisor. ¿Estás seguro de que no nos siguen?, preguntó Elena, con la voz tensa por la preocupación. Por ahora no, respondió Lucía. Pero no cantemos victoria aún. El GPS indicó que debían tomar un desvío hacia una carretera secundaria. Con cada kilómetro que avanzaban, el paisaje se volvía más solitario y amenazador. La mansión de Antonio Vega estaba estratégicamente ubicada, aislada, con vistas privilegiadas al mar y, sobre todo, fácil de defender y difícil de abordar sin ser detectado. Tenemos que dejar el coche aquí, anunció Miguel, deteniendo el vehículo en un pequeño claro del bosque. La casa tiene cámaras de seguridad en toda la entrada principal. Los tres descendieron en silencio.
La lluvia empapaba sus ropas mientras Miguel sacaba del maletero una pequeña mochila con linternas y un par de walkie-talkies. El plan es simple, explicó. Nos dividimos. Lucía, tú vas hacia la entrada de servicio, yo intentaré acceder por el garaje. Elena. Dudó un momento, quizás deberías quedarte aquí. Elena le dirigió una mirada que no admitía discusión. He llegado hasta aquí. No pienso quedarme esperando. Miguel asintió, comprendiendo. Entonces ve por el jardín trasero. Hay una puerta que da a la terraza, suele estar menos vigilada. Si ves algo sospechoso, usa el walkie-talkie inmediatamente. No intentes ser heroína. Los tres se separaron, cada uno tomando una dirección distinta a través del denso bosque que rodeaba la propiedad. Elena avanzaba lentamente, sintiendo el barro pegarse a sus zapatos. Cada rama que crujía bajo sus pies sonaba como un disparo en la quietud de la noche. Su mente no dejaba de reproducir imágenes de Carlos, de los momentos felices juntos, del día de la boda. ¿Y si todo terminaba esta noche? ¿Y si llegaban demasiado tarde? Tras lo que pareció una eternidad, Elena divisó las luces de la mansión entre los árboles. Era una construcción imponente, de estilo modernista, con grandes ventanales que daban al mar. Se detuvo, observando. Había guardias de seguridad patrullando el perímetro, pero tal como había dicho Miguel, la zona de la terraza parecía menos vigilada. Esperó pacientemente a que uno de los guardias completara su ronda y se alejara. Entonces, agachada, corrió hacia la terraza. La puerta estaba cerrada, como era de esperar, pero no asegurada. Con manos temblorosas, Elena la empujó suavemente. Se abrió con un leve chirrido que sonó atronador en el silencio de la noche. Se detuvo, conteniendo la respiración, esperando que alguien hubiera escuchado. Nada. Lentamente, se deslizó al interior de la casa. Se encontraba en lo que parecía ser un salón de verano, con muebles de mimbre y grandes ventanales que ahora reflejaban su silueta empapada y temblorosa. El walkie-talkie emitió un leve chasquido. La voz de Lucía, apenas un susurro: «Estoy dentro». Ningún rastro de Carlos en la planta baja. «Recibido», respondió Elena, también en un susurro. «Voy a subir». Con extrema cautela, Elena avanzó por la casa. El lujo ostentoso contrastaba con el ambiente siniestro que se respiraba. Fotografías de Antonio Vega con políticos y empresarios adornaban las paredes. En ninguna aparecía con familia. Un ruido la hizo detenerse en seco. Voces. Venían del piso superior. Con el corazón latiendo descontroladamente, Elena se dirigió hacia la escalera principal. A medida que subía, las voces se hacían más claras. Una de ellas le heló la sangre. Era Carlos. «Todo terminará esta noche», gritaba, con la voz cargada de rabia y dolor. «Demasiado tiempo has estado haciendo daño a los demás». «Eres igual que tu madre», respondió otra voz, más grave y serena. «Siempre tan dramático, tan sentimental. La sangre no miente, Carlos. Eres mi hijo, aunque lo niegues. Tienes mi inteligencia, mi determinación. Podrías heredar todo esto». «No quiero nada tuyo», respondió Carlos. «Solo quiero que pagues por lo que has hecho». Elena había llegado al final de la escalera. La puerta del despacho de donde provenían las voces estaba entreabierta. A través de la rendija, pudo ver a Carlos de pie, enfrentando a un hombre mayor, de aspecto distinguido pero con una mirada fría como el hielo. Antonio Vega. Lo que no vio fue la figura que se ocultaba en las sombras de la habitación, detrás de Carlos. Un hombre corpulento que avanzaba silenciosamente, con algo metálico en la mano. El walkie-talkie volvió a sonar. Esta vez era Miguel. «He encontrado explosivos en el garaje». «Repito, hay explosivos en la casa». El ruido alertó al hombre en las sombras, que se giró bruscamente hacia la puerta. Elena retrocedió instintivamente, pero era demasiado tarde. La puerta se abrió de golpe, revelando su presencia. «Vaya, vaya», sonrió Antonio Vega. «Parece que tenemos una invitada inesperada». Carlos se giró, con el rostro desencajado por el horror al ver a Elena. «No. Ella no tiene nada que ver con esto». El hombre corpulento agarró a Elena por el brazo, arrastrándola al interior del despacho. El miedo la paralizaba, pero al mismo tiempo, una extraña calma la invadió al volver a ver a Carlos, al poder mirarlo a los ojos después de tanto tiempo. «Qué conmovedor reencuentro», se burló Antonio. «El hijo rebelde y la novia abandonada. Casi parece una de esas telenovelas que tanto le gustaban a tu madre». El walkie-talkie volvió a sonar en el bolsillo de Elena. Esta vez, la voz de Lucía era clara: «La policía está en camino. Tienen que salir de ahí». La expresión de Antonio cambió. Ya no sonreía. Con un gesto rápido, sacó una pistola de un cajón de su escritorio.
Esto se acaba ahora, dijo, apuntando directamente a Carlos. Elena se soltó del agarre del hombre corpulento, y sin pensar, se interpuso entre Carlos y la pistola. Si le haces daño, dijo con voz temblorosa pero firme, tendrás que matarme a mí primero. El tiempo pareció detenerse. Carlos intentaba apartarla, mientras Antonio mantenía el arma en alto, con la mirada vacilante por primera vez a lo lejos, sirenas. La policía se acercaba, el estruendo de las sirenas rompía el silencio de la noche. Antonio miró nervioso hacia la ventana, donde las luces azules y rojas comenzaban a iluminar el jardín. Sus ojos volvieron a Elena, que seguía protegiendo a Carlos con su cuerpo. «Apártate, niña tonta», gritó Antonio, con el pulso cada vez menos firme. El hombre corpulento se acercó a la ventana, confirmando lo peor. «Jefe, han rodeado la casa. Están por todas partes». Antonio bajó ligeramente el arma, con la confusión reflejada en su rostro. Fue solo un instante, pero suficiente para que Carlos empujara a Elena hacia un lado y se lanzara contra su padre. Ambos cayeron al suelo en un forcejeo desesperado por el control de la pistola. El guardaespaldas intentó intervenir, pero Miguel apareció en la puerta, golpeándolo con una estatuilla de bronce que encontró en el pasillo. El hombre cayó inconsciente. «Carlos, detente», gritó Elena, aterrorizada. La lucha entre padre e hijo era feroz, como si años de odio y resentimiento se hubieran condensado en ese momento. Un disparo resonó en la habitación. Elena sintió que su corazón se detenía. Durante un segundo eterno, nadie se movió. Luego, lentamente, Carlos se levantó. No había sangre en su camisa. Era Antonio quien yacía en el suelo, con una herida en el hombro. «Se acabó», dijo Carlos, recogiendo la pistola. Su voz sonaba extrañamente calmada, casi resignada. «Todos tus crímenes, todas tus mentiras, todo saldrá a la luz ahora». Antonio, sorprendentemente, sonrió a pesar del dolor. «¿Crees que has ganado? Ni siquiera sabes contra quién estás luchando realmente». En ese momento, Lucía irrumpió en la habitación, jadeando. «Los explosivos están programados para detonar en 3 minutos. Tenemos que salir de aquí», gritó Miguel, ayudando a Elena a levantarse. Carlos miró a su padre con una mezcla de desprecio y lástima. «¿Este era tu plan B? Volar la casa con todos dentro si las cosas salían mal». Antonio tosió, sujetándose el hombro herido. «Siempre hay que tener un plan de contingencia». A pesar de todo, Carlos no pudo dejarlo allí. Con la ayuda de Miguel, levantó a su padre del suelo. «Te odio», le susurró, «pero no soy como tú». El grupo bajó las escaleras a toda prisa, mientras los agentes de policía entraban ya en la mansión. En la confusión, nadie parecía saber de la bomba. Carlos gritó la advertencia, provocando que los agentes comenzaran a evacuar la casa. Apenas habían llegado al jardín cuando la primera explosión sacudió los cimientos de la mansión. Elena cayó al suelo, protegida instintivamente por Carlos. Una segunda explosión, más potente, hizo volar los ventanales en 1000 pedazos. El cielo nocturno se tiñó de naranja y rojo mientras las llamas devoraban la imponente estructura. Minutos después, a salvo tras el cordón policial, Elena observaba hipnotizada el incendio. Carlos estaba a su lado, sin soltar su mano. Miguel y Lucía hablaban con los agentes, explicando toda la historia. «Lo siento», dijo Carlos finalmente, mirándola a los ojos. «Siento haberte abandonado así, haberte hecho pasar por todo esto». Elena lo miró, recordando todo el dolor, toda la humillación. Pero también recordó el momento en que se interpuso entre él y la pistola, sin dudarlo. «Te amo», respondió simplemente. «Nunca dejé de hacerlo». Un agente de policía se acercó a ellos. «Señor Mendoza, necesitamos su declaración. Y tenemos noticias sobre su padre». «¿Qué ocurre?» «Ha escapado». El agente parecía avergonzado. En la confusión de la explosión, aprovechó para huir. Pero no llegará lejos con esa herida. Carlos asintió, sorprendentemente tranquilo. «No importa. Tenemos todas las pruebas necesarias para hundirlo. Su imperio caerá, aunque él no esté para verlo». 3 meses después, Elena y Carlos caminaban por la playa de Valencia. Los juicios contra la red de Antonio Vega habían comenzado, y cada día aparecían nuevas pruebas de sus crímenes. De él, sin embargo, no había rastro. «¿Crees que algún día volverá?», preguntó Elena, mientras observaban el atardecer. Carlos negó con la cabeza. «No lo sé. Pero ya no tengo miedo. Lo que sea que ocurra, lo afrontaremos juntos». Se besaron bajo el sol poniente, con la certeza de que su amor había sobrevivido a la peor de las pruebas. Lo que no sabían era que, desde la distancia,
Alguien los observaba a través del zoom de una cámara fotográfica. Isabel, la hermana de Carlos, guardó la cámara en su bolso y subió a un coche donde le esperaba un hombre mayor con el brazo en cabestrillo. ¿Están bien?, preguntó Antonio Vega, con una suavidad impropia de él. Isabel asintió. Sí, están bien. Felices. Antonio cerró los ojos un momento. Bien. Es hora de irnos. El coche arrancó, alejándose de Valencia. En el asiento trasero, junto a Isabel, había un maletín lleno de dinero. Y documentos con nuevas identidades. Lo que nadie sospechaba, ni siquiera Carlos, era que Isabel siempre había estado jugando a dos bandas. Había ayudado a su hermano a reunir pruebas contra su padre, sí, pero con un propósito muy distinto: negociar la libertad de Antonio a cambio de destruir su imperio criminal desde dentro, porque hay secretos familiares que son demasiado oscuros para revelarse, incluso a aquellos que más amamos. Y mientras Carlos y Elena comenzaban su nueva vida juntos, completamente ajenos, la verdadera historia apenas comenzaba a escribirse en la sombra. Un año había pasado desde aquella noche en la mansión de la Costa Brava. Valencia recibía la primavera con una explosión de colores y aromas que inundaban las calles. En una pequeña iglesia a las afueras, muy distinta a la imponente catedral donde todo había comenzado, Elena y Carlos por fin se daban el sí quiero que el destino les había negado antes. No era una ceremonia ostentosa. Solo amigos cercanos y familia. Lucía, como dama de honor, no podía contener las lágrimas mientras su hermano Miguel, padrino de la boda, le pasaba disimuladamente un pañuelo. El padre de Elena, que al principio se había mostrado reacio a perdonar a Carlos, era ahora quien lo abrazaba con más fuerza al final de la ceremonia. Esta vez no huiste, bromeó el hombre, con los ojos brillantes de emoción. Carlos sonrió, apretando la mano de Elena. Esta vez no habría nada en el mundo que pudiera alejarme de ella. La pequeña recepción se celebró en un restaurante frente al mar. Mientras los invitados bailaban y reían, Elena y Carlos se escabulleron a la terraza para contemplar el atardecer, igual que aquel día en la playa cuando decidieron retomar su historia. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Elena, recostando su cabeza en el hombro de su ahora esposo. Carlos la miró, curioso. Además de nuestro día de boda, hay algo más que debería recordar. Hace exactamente un año que la policía emitió la orden internacional de búsqueda contra tu padre, respondió ella. Y sigue sin haber rastro de él. Carlos suspiró, mirando hacia el horizonte donde el sol comenzaba a hundirse en el mar. A veces me pregunto si realmente quiero que lo encuentren. Una parte de mí desea que pague por todo el daño que ha causado, pero otra parte de ti sigue siendo ese niño que nunca tuvo un padre, completó Elena con suavidad. Él asintió. Lo que nunca le había contado a Elena, lo que no se atrevía a admitir en voz alta, era que en sus sueños a veces veía a Isabel junto a Antonio, ayudándolo a escapar. Era una idea absurda, por supuesto. Isabel había desaparecido poco después de los acontecimientos, pero todos asumieron que era por miedo a las represalias de los antiguos socios de Antonio. La policía la había buscado sin éxito. Un camarero se acercó con una carta en una bandeja de plata. Señor Mendoza, han dejado esto para usted en recepción. Carlos tomó el sobre con extrañeza. No tenía remitente. Lo abrió con cuidado, sacando una sola hoja de papel con unas pocas líneas escritas: los vínculos de sangre nunca se rompen del todo. Cuida de ella como yo no supe cuidar de ti. Algún día, quizás, entenderás que a mi manera, siempre quise protegerte. Sé feliz. No me busques. No había firma, pero no la necesitaba. Carlos guardó la nota en el bolsillo de su chaqueta, sin compartir su contenido con Elena. Algunos secretos era mejor dejarlos descansar. ¿Todo bien?, preguntó ella, notando su expresión pensativa. Carlos sonrió, besándola suavemente. Todo perfecto. Volvemos con nuestros invitados. La vida continuó su curso. Carlos y Elena fundaron una pequeña fundación para ayudar a víctimas de trata de personas, utilizando parte del dinero recuperado de las cuentas ilegales de Antonio Vega. Miguel y Lucía siguieron siendo su apoyo incondicional, como la familia que habían elegido formar. Y aunque a veces, en ciudades lejanas, Carlos creía ver rostros familiares entre la multitud, aprendió a dejar el pasado atrás, porque al final, lo que nos define no es la sangre que corre por nuestras venas, sino las decisiones que tomamos cada día. Y Carlos había decidido que su historia de amor con Elena merecía más espacio en su corazón que el odio y el resentimiento que una vez lo consumieron. El rechazo en el altar, que pareció una tragedia en su momento, resultó ser el primer capítulo de una historia que, contra todo pronóstico, encontró su camino hacia la felicidad. A veces, las heridas más profundas son necesarias para descubrir de qué estamos realmente hechos. Y en el caso de Elena y Carlos, estaban hechos para permanecer juntos, sin importar cuántas tormentas tuvieran que enfrentar.